Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 4, como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes, nos permite tener este contacto mágico y espiritual que tenemos todas las mañanas. Con la bendición, Dios los bendiga, con esta bendición comenzamos el programa el día de hoy. Hoy vamos a presentarles un informe que presenta la Escuela de Economía de Harvard sobre el tema del éxodo de las multinacionales de Venezuela. Han elaborado un informe sobre la crisis, sobre la escasez, sobre el malestar social, como razones fundamentales, sobre todo el modelo económico que se impone, como las razones fundamentales para la, el éxodo de las empresas transnacionales que han existido en Venezuela. Están por demás señalando que las empresas extranjeras en Venezuela han tenido siempre problemas a lo largo de la implantación del proceso revolucionario. En primer lugar, porque tienen muchas dificultades para repatriar los beneficios, los dividendos de las empresas no se pueden repatriar. Recuerdan que la semana pasada estaba precisamente conversando con ustedes y señalaba que lo mismo que le imponen a Citgo es lo mismo que Maduro y Chávez le impusieron a las empresas transnacionales. No pueden repatriar los beneficios. Por otro lado, tienen problemas de importación de materia prima y producto terminado al mercado local. Señalan que existe una dificultad para recibir el pago de los socios privados locales y extranjeros por parte del gobierno venezolano. Esto como consecuencia, y se los repito, de que toda transacción pasa por manos del gobierno y todo lo que tiene que ver con dólares pasa por manos del gobierno. Entonces existe esa dificultad para recibir esos pagos y agregan por demás el terrible problema de la expropiación y la confiscación de fábricas, de industrias, que deja al sector privado que invierte del exterior en una indefensión jurídica de forma permanente. Entonces, con este planteamiento, la Escuela de Economía de Harvard está señalando que la caída de la producción en Venezuela es una caída grande. Se calcula por demás que el 96% de la canasta de exportación de Venezuela es exclusivamente petróleo. Y de la encuesta que hacen y de la comparación que hacen del caso de Venezuela, la Escuela de Economía de Harvard concluye, por ejemplo, con lo siguiente. Venezuela representa solo el 1% de los ingresos totales en lo que tiene que ver con las contribuciones regionales en América Latina. Dicho de otra manera, América Latina, sobre las contribuciones regionales, Venezuela representa apenas el 1% de esos ingresos totales. Segundo, es el mercado más pequeño de América Latina. El mercado más pequeño de América Latina. Una diferencia marcada en comparación de hace años, cortos años, cuando Venezuela competía con mercados como Argentina, Colombia, Chile, México, Brasil, y parte de esa disminución, dice la Escuela de Economía en su informe, porque estamos hablando de un estudio que han hecho para determinar las condiciones del éxodo de las empresas. Entonces todos estos problemas vienen derivados entonces también de la depreciación del bolívar, vale decir una moneda que ya prácticamente no vale nada. Y entonces, por supuesto, las decisiones proactivas de las multinacionales, pues simplemente es salir del mercado. Y si estamos hablando que Venezuela representa
el mercado más pequeño de América Latina, pues estamos hablando de nada. ¿Sí me explico? A esto llegamos, al mercado más pequeño de América Latina, donde Venezuela aporta el 1% de los ingresos totales de los países que le aportan en Latinoamérica. El éxodo, en consecuencia, el éxodo corporativo de Venezuela eh, incluye salidas completas de las empresas, van estableciendo las centrales en otros países, vale decir, se van de forma definitiva las empresas. Otras empresas apuestan a asumir el riesgo, pero sabiendo que van a perder durante todos los años que dure este proceso revolucionario. Vale decir, asumen una pérdida considerando los años que van a terminar, que pueda durar este proceso revolucionario. Hay que entonces, en consecuencia, quienes apuestan, pero perdiendo, a que el país se recupere y para cuando se recupere ellos ya estén instalados. Fíjese que el tema de la depreciación de la moneda, que es una de las razones que da la Escuela de Economía de Harvard, por una de las tantas razones por las cuales se van las empresas extranjeras de Venezuela, tiene que ver con la depreciación de la moneda. Ahora bien, fíjese entonces cómo se traduce esto en relación a los trabajadores del sector público. Nosotros hemos dicho que el gobierno cada vez que aumenta el salario tiene que imprimir más billetes para poder cumplir con el salario que aumenta. Ahora bien, tome esto como dato. Los aumentos salariales no le están llegando a 800.000 empleados que tiene la administración descentralizada. ¿Qué es la administración descentralizada? Es la administración de gobernaciones y alcaldías. Esa nómina descentralizada es de 1.300.000 empleados, entre obreros y administrativos. Y de ese 1.300.000 empleados, a 800.000 no les llegan los aumentos que Nicolás Maduro ha venido entregando. ¿Quién asegura esto? Bueno, lo asegura la Federación de Trabajadores del Sector Público. Y esto, pues por supuesto, ata de manos a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales, entre otras razones porque en la medida que se van aumentando los salarios, el gobierno tiene que imprimir más dinero, la apreciación de la moneda va cayendo, vale decir, se va devaluando esa moneda, pero esa operación va generando también unos conflictos sociales y tiene que ver con la falta entonces de pago por parte de estos gobiernos regionales y municipales de todo el país, llámese de oposición o de gobierno, con los atrasos en los aportes patronales. Entonces existe atraso en la cancelación del salario, del cestatique o del ticket de alimentación, la mora en el pago del bono vacacional, de las prestaciones sociales, de los aportes patronales a la Caja de Ahorro, al HCM, Fondo de Vivienda e Instituto de Previsión del Seguro Social. Por demás, entonces existe otro problema que se va generando como consecuencia de este impago, de este atraso, y tiene que ver precisamente con las pensiones de los empleados públicos, que no se las pueden otorgar porque los gobiernos están en mora con la institución que tiene que entregar esa pensión. Si los organismos están en deuda, el instituto no puede entonces entregárselos. Entonces entramos en un círculo vicioso a donde lo que literalmente es una ficción de mejoría, como es el salario, fíjese la incidencia que va teniendo por el otro lado. A 800.000 de 1.300.000 trabajadores de gobernaciones y alcaldías no les llega, y gobernaciones y alcaldías tampoco pueden hacer los aportes patronales a los que están obligados, y esto se convierte en un inmenso círculo vicioso, a donde, no tengan la menor duda, gobernaciones y alcaldías están asfixiadas desde el punto de vista presupuestario. Y esto es caldo de cultivo precisamente para que esta ilegal Asamblea Nacional Constituyente vaya estableciendo un nuevo modelo
político de Estado que tiene que ver con el Estado comunal, liquidando gobernaciones y alcaldías por el tema de la propia asfixia económica. El Santo Padre estará en Colombia. De ello hay que resaltar varias cosas que son interesantes. La primera, no se va a reunir el Papa con los obispos venezolanos, así como tampoco se va a reunir con la oposición venezolana, tampoco se va a reunir con las FARC. Bueno, por lo menos, si no se reúne con la oposición, que no se reúna con las FARC, pero que no se reúna con los obispos venezolanos, esperemos a ver qué explicación pueden dar de esto. Sobre el Papa existen algunos cuestionamientos en materia política, porque las personas dicen que el Papa Francisco ha sido duro, ha sido muy duro con las desigualdades y los abusos de las democracias liberales, pero ha sido muy discreto con Cuba, China, Rusia y con Venezuela. Ahí tiene el Santo Padre una deuda que saldar con los pueblos que de esta manera están opinando en relación a el silencio que viene guardando con el tema de Venezuela. Pero quiero igualmente también señalar que el presidente Santos ha señalado de forma pública que él va a pedirle al Papa ayuda para lograr una salida negociada y pacífica a la crisis de Venezuela. Y es importante que el presidente Santos lo plantee, porque además el presidente Santos está gobernando un país que hace límite con Venezuela, a donde empieza a recibir los coletazos de la crisis convertida en un problema social en su país. Pero quiero también poner en contraste la declaración del presidente Santos con la del canciller de Chile, quien ha señalado que cada día que pasa es más difícil la salida negociada en el caso de Venezuela, que es cada día más difícil. Dice por demás el presidente Santos, dice, abro comillas, nosotros lo que buscamos es una transición porque la verdad sea dicha, en Venezuela acabaron con la democracia y es algo malo para Venezuela y para la región. Todos debemos tratar de hacer lo posible para que se pueda reinstaurar la democracia. Debo también señalar que el canciller de España va a Cuba a hablar del tema de la crisis de Venezuela. Y esto quiero ponérselo en la mesa de su análisis con otra reflexión. Van a hablar a Cuba sobre la crisis de Venezuela. ¿Por qué no vendrán a hablar de forma directa con Nicolás Maduro? Tienen que hablar en Cuba con el caso de Venezuela. El canciller de España va a Cuba a tratar el caso de Venezuela. Esto le indica cómo está el nivel de influencia y cómo se reconoce en la comunidad internacional el nivel de influencia, el nivel de jerarquía, el nivel de dirección que tiene Raúl Castro sobre Nicolás Maduro. Que nada se puede hablar que no tenga que ver la opinión de Cuba y de Raúl Castro sobre la problemática de crisis que vivimos en Venezuela. Por eso se ha dicho que cualquier negociación pasa porque Cuba dé el visto bueno. No obstante, las situaciones por las que atravesamos en Venezuela es de una situación aparente de normalidad, pero que no es normal. Hemos dicho de forma permanente que uno de los problemas que tenemos que enfrentar los venezolanos culturalmente es el tema del habituamiento. Si nos vamos habituando
a la norma cultural, a la dinámica que nos va estableciendo el propio gobierno. En ese proceso iremos admitiendo la dinámica que nos impone, la dinámica que nos impone el nuevo gobierno no, este gobierno que lleva 18 años y de esa manera vamos entonces en el proceso de acostumbrarnos, habituarnos a una relación que es totalmente extraña a lo que fue nuestra manera de crecer, de hacer y de comportarnos. Esa es la gran verdad. Por eso es que nosotros tenemos que plantearnos siempre como oposición democrática que una de las tareas fundamentales en el proceso es romper el habituamiento para que no se diga que los venezolanos admiten la cola como una solución necesaria, ni que se diga que el venezolano admite la escasez como un proceso que lo fue asumiendo como solución. Es importante que todos tengamos claro que la bolsa ni la caja de clave es solución del tema de la soberanía alimentaria. Nada de lo que pasa en Venezuela es normal y frente a ello una conducta tiene que tener la oposición frente a esto que estamos viendo. Por eso es que el gobierno apunta a la tranquilidad para decir en el escenario internacional, pero es que en Venezuela todo está bien. Ustedes son los que están diciendo que en Venezuela hay problemas. Miren, en Venezuela todo está bien, ni protestan por el tema de las colas, no protestan por el tema del gas, se acostumbraron a vivir sin gas, se bañan ahora con agua fría, y el que se bañaba con agua fría, pues sigue bañándose con agua fría. Y entonces de esa manera dirán, bueno, ya no necesitan el gas, utilizan electricidad cuando hay, ni siquiera el venezolano protesta, así que si no protestan ellos, ustedes para qué van a protestar en la comunidad internacional. Y debo decirles que la comunidad internacional tiene un problema en el tema de Venezuela, que no solamente es el tema político, de implantación de un gobierno autoritario que deriva en totalitarismos, obviamente, sino el problema es que Venezuela y una jerarquía del gobierno, al parecer, tiene vinculaciones terroristas. Otras jerarquías del gobierno, al parecer, tienen vinculaciones con el tema del narcotráfico. Han convertido Venezuela como el centro de la articulación organizada para el lavado, etcétera, y por eso existe la convicción en los países de que es indispensable la aplicación de la Convención de Palermo sobre Venezuela, en razón a que desde Venezuela se ha estructurado una organización transnacional de delincuencia. Ese sería el fundamento legal para cualquier tipo de intervención militar en Venezuela y de presión militar también. Es por eso que el debate hay que elevar el nivel de la calidad del debate político. El gobierno hay que hablar y debatir frente al gobierno con calidad de argumentos, pero siempre dejando claro que nadie está de acuerdo con lo que está sucediendo en Venezuela. Pero del caso venezolano se habla en el escenario internacional con fundamento y se habla con mucha propiedad. Vale decir, el caso de Venezuela, a los efectos de lograr una transición, se están hablando efectivamente con Cuba, así como se ha hablado con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Es muy poco lo que se conoce, es muy poco lo que sale a la luz pública, porque estas conversaciones obviamente tienen que ser de alto secreto. El Clarín de Argentina, sin embargo, está señalando que al dictador Raúl Castro, presidente no, al dictador Raúl Castro, le están haciendo propuestas en función a las concesiones que un nuevo gobierno venezolano seguiría haciendo con Cuba, fundamentalmente en el tema energético. Voy a hacer un paréntesis. Yo no tengo duda de que Venezuela le va a quedar debiendo plata a Cuba. De eso no tengo la menor duda. Porque estos negocios, estos tigres para los negocios que son los chavistas, estoy seguro que todo lo que Cuba ha hecho en Venezuela se lo debemos en dólares.
no tengo la menor duda de que nosotros vamos a ser unos deudores de Cuba. Y eso me imagino que lo estarán metiendo también dentro del paquete que pueda negociarse a la hora de negociar efectivamente la propuesta de un gobierno de transición para Venezuela. Es importante destacar que esto ya se ha planteado. Se ha planteado el tema de la gasolina, se ha planteado el tema del petróleo, se ha planteado el tema de las concesiones que harían a Cuba, y lo hacen con Rusia porque Venezuela seguiría sosteniendo energéticamente a Cuba, y por supuesto Rusia, que sería uno de los que le correspondería, si Venezuela sale del juego a ser el suplidor de energía por vía del petróleo, pues no le convendría. Por eso que le sirve más que sea Venezuela, porque al fin y al cabo Cuba no le paga a nadie. Pero esos son planteamientos que se han venido desarrollando, y buscan precisamente a Putin por la influencia, y buscan esa relación desde el Vaticano con Putin y con Raúl Castro por el proceso de apertura que se dio en tiempo de Obama. Por cierto, proceso de apertura que no continuó porque el gobierno de Cuba no avanzó en los compromisos. Debo decir con esto que en Cuba se han dado 56 diálogos. Perdón, en 56 años se han dado 26 diálogos. Esa es la afirmación correcta. Entonces, estamos hablando de negociaciones a donde se plantea gobierno de unidad nacional, gobierno de transición, gobierno con la disidencia, oposición, disidencia chavista, a los efectos de poder darle estabilidad al país y después terminar en una concesión firmada que tiene que ver con las elecciones generales. Eso es lo que está planteado en esas conversaciones, de conformidad con el Clarín de Argentina, que dice que el tema internacional en relación al caso de Venezuela, esas presiones van aumentando, y van aumentando precisamente para forzar a ese cuadro que les estoy hablando, de un gobierno de unidad nacional con participación del chavismo disidente, y por supuesto, como todo proceso en transición, una transición negociada. Los términos, pues falta saber cómo es y cómo sería. Lo cierto es que también se señala que la recuperación del país, a propósito de esta regresión económica que hemos tenido, también va a tardar años. No obstante, la disposición que existe para que el camino de reestructurar, de reimpulsar, de rediseñar a Venezuela, pues todo el mundo está en plena disposición de coadyuvar con ese esfuerzo. Esta es la explicación, por cierto, también del último programa, donde les comentaba que Ricardo Hoffman está señalando que sobre el tema económico del día después de Maduro también se ha venido tratando a nivel internacional, porque toda recuperación de Venezuela pasa por el apoyo económico resuelto y decidido de la comunidad internacional, pero no para que venga un loquito populista a seguir dilapidando los recursos, ni para que venga otro a seguir en los temas de corrupción, no, para poner seriedad en la administración de recursos que pueda reactivar nuevamente la economía, y con ello nuevamente pues el impulso que la sociedad necesita en calidad de vida, y con ello que regresen los que se fueron y evitemos que los que están planteando irse pues no se vayan. Sin lugar a dudas, en pleno desarrollo todos estos acontecimientos. De ahí el porqué el mensaje de la oposición tiene que ser un mensaje bastante claro con la sociedad. Bastante, pero bastante claro con la sociedad. Yo no cuestiono, por ejemplo, hay quienes dicen que que con la abstención ganaría el gobierno y que es culpa de la gente. No, la abstención no la genera el gobierno, la abstención la genera la oposición cuando no tiene unos niveles de conexión con la sociedad que pretende dirigir en términos de transparencia en el discurso que va desarrollando. Si la oposición afina
el discurso que tiene con la sociedad, yo no tengo la menor duda de que la sociedad va a entender lo que la oposición le está diciendo, por dónde hay que conducirse y qué es lo que hay que hacer. Pero si esa relación no es del todo transparente, pues sucede lo que nos está sucediendo y que enfrentamos hoy, como son los temas de la abstención en tiempos donde necesitamos liderazgos serios y ciertos, pero legitimados. Llegamos a la parte final del programa, espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa a las 11:30 en Unión Radio Noticias 1060, en el canal YouTube un día más. Gracias, que tengan un excelente día. Dios los bendiga, regáleme usted a mí también su bendición. Que tengan un excelente día, mejor inicio de semana.